Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Antonio Saldívar, doctor Pedro Ben. ¿Qué tal, jóvenes universitarios, universitarias? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio público, a nuestra Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias Humanas. Es un gusto recibirles, es un gusto saludarles. Y pues bueno, a reserva de que se pueda integrar otro grupo que también está interesado en la presentación de este libro, pues vamos a iniciar con la presentación y con este evento. En lo que damos inicio, pues es importante mencionar las cuestiones sobre seguridad, las medidas de seguridad. Sabemos que estamos en una zona pues altamente sísmica, es importante tener ahí un sentido de alerta por si llegara a suceder un sismo, pues ahí está la ruta de evacuación, no hay de otra, salimos por esta puerta y pues nos resguardamos. Nada más para mencionarlo. Y pues bueno, parte de esta bienvenida es importante mencionarlos que estamos iniciando una serie de trabajos que le hemos denominado a este evento académico Jornadas de Trabajo y Análisis, bases teóricas y metodológicas de los proyectos de intervención en las ciencias sociales y en las humanidades. A partir de un grupo de investigación de aquí de la Facultad de Ciencias Humanas, evaluación e intervención educativa y psicológica. En el marco de este evento tenemos esta presentación del libro. Le damos la bienvenida de nuevo al doctor Antonio Saldívar Moreno, que nos visita del Colegio de la Frontera Sur de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Me voy a permitir compartirles una breve semblanza del doctor Saldívar. Él trabaja en el Departamento de Sociedad y Cultura. Pertenece a un grupo de investigación denominado Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas en la Unidad de San Cristóbal. Es importante mencionarlo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autor y coautor en más de 50 artículos científicos y de divulgación, dirige y asesora tesis, colabora como árbitro y dictaminador en revistas, evalúa proyectos. Actualmente imparte clases a nivel maestría y doctorado. Él realizó estudios de geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Filosofía y Letras. Presentó su tesis de maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma de Chapingo con el título La dimensión de los procesos socioeducativos en programas de desarrollo, estudio de caso para la selva lacandona. En la Universidad de Salamanca, España, realizó sus estudios de doctorado en comunicación, cultura y educación. Desarrolló la tesis de investigación sobre la importancia de la vinculación social en los procesos de educación superior. Es investigador asociado y docente de este grupo que ya les mencioné. Para mí es importante compartirles algo también, una característica del doctor: participa de manera activa en su barrio, junto con su familia cuidan de un huerto, producen hortalizas, gallinero, composta, por lo que son productores orgánicos de fruta y nopal. Les gusta reforestar y cuidar la tierra. Es miembro activo de la red Comida Sana y Cercana, Tianguis Orgánico de San Cristóbal de las Casas, y del colectivo por una educación intercultural, participación como familia en la organización de actividades por una vida digna, el rescate cultural de las tradiciones, de los huertos, la construcción de economías alternativas llamadas trueque y la producción de alimentos sanos en los barrios de Las Delicias y Cuxtital. Áreas de interés: es especialista en metodologías participativas y sus campos de investigación abarcan los temas de educación intercultural, sistematización y evaluación de procesos educativos, educación e innovación social, participación social y desarrollo comunitario, educación ambiental y educación en valores. Pues bueno, le damos así la bienvenida. Me permití leer esta síntesis curricular del doctor. Es importante tenerlo aquí con nosotros en este evento. Y pues bueno, para mí, la parte que a mí me toca, aparte de darles la bienvenida, pues es iniciar con esta presentación del libro como un evento enmarcado en este trabajo, análisis sobre los proyectos en las ciencias sociales y las humanidades. El libro lleva como título Desenmascarar la discriminación, la violencia del sistema educativo mexicano hacia los pueblos originarios y las personas con discapacidad,
Es un libro colectivo. Aquí tenemos algunos ejemplares que nos trae de cortesía el doctor. La estructura del libro pues consta de una introducción, consta de 5 capítulos y 2 anexos. El capítulo 1 y el capítulo 2, de los cuales yo voy a hablar de manera muy breve, se titulan de la siguiente forma: discriminación institucional en la educación, consideraciones generales. El capítulo 2, el enfoque de derechos y el marco legal de la educación. El capítulo 3, 4 y 5 lo trabajará el doctor Pedro B., que tiene que ver con trabajos de campo, particularmente en Oaxaca, en Chiapas y Yucatán. Incluye además este libro 2 anexos. El anexo número 1, las demandas por discriminación a la Secretaría de Educación Pública, el caso de la prueba enlace para niños y niñas indígenas de Chiapas. El anexo 2, la declaración de Jerusalén, la exigencia ante CONAPRED para la suspensión de la prueba enlace. Sí, y desde luego, pues como un libro también académico, incluye su apartado de referencias. Pues bueno, este es el libro que viene a compartirnos el doctor. La dinámica, como bien la mencioné, pues será compartirles un poquito de las notas que yo tomé sobre el capítulo 1 y el capítulo 2, que hacen referencia al marco jurídico y legal, ¿sí?, en el plano internacional y en el plano nacional sobre el derecho a la educación. Como bien lleva como título Desenmascarar la discriminación, es complejo poder emitir juicios, es complejo poder tomar acciones también sobre lo que podemos sistematizar, lo que podemos describir a partir de las observaciones en el campo de la ciencia, también desde el campo de lo académico. Principalmente cuando hablamos de los temas de discriminación, donde van implícitos los prejuicios, donde van implícitos los estereotipos, y desde luego también nociones de conceptos sociológicos como el estado punitivo y un estado que de alguna manera invisibiliza los derechos, invisibiliza a las comunidades que, bien lo sabemos, ¿no?, ahorita en el mes de octubre, por años ha sido, ahora sí que discriminada, en el término de la palabra, de tomar decisiones a partir de categorías sociales y de alguna forma hacerlos a un lado, ¿sí? De eso trata este libro. Para mí es una base de sustento, como bien lo decía, jurídico y legal, para poder entender cómo, si el Estado mexicano ha ratificado convenios a nivel internacional y nacional sobre el derecho humano a la educación, cómo a partir de la política pública y de las acciones particulares de proveer educación a estas comunidades, los pueblos originarios y a las personas con discapacidades, es importante visibilizarlo, ¿no? Visibilizar esta ausencia o esta carencia o esta nula participación del Estado. Me gustaría compartirles que a mí me pareció muy acertado por parte de los autores del libro, de este capítulo, empezar con las definiciones que implican delimitar los conceptos, particularmente la discriminación, desde una dimensión como proceso cognoscitivo. Discriminar implica separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra, ¿sí? El término no tiene ninguna connotación axiológica, es decir, no tiene relación con ningún juicio de valor. Este proceso cognitivo, ¿no?, como un proceso básico de las capacidades humanas, ¿no?, del intelecto. Pues puedo distinguir entre esto y lo otro. Pero también la discriminación como un proceso axiológico, ¿sí? Aplicar diferencias reconocidas en personas o grupos de personas, un juicio de valor. Se trata pues de un proceso que establece una separación ideológica entre dos o más categorías, a beneficio de una y al perjuicio de otras.
Ahí ya implica entonces la discriminación como un proceso también valoral. Es el hecho de utilizar una de esas categorías para legitimar el poder sobre los demás. Por eso hablaba de la noción de un estado punitivo. La discriminación como proceso político es la diferenciación de derechos y oportunidades entre las diversas categorías de personas, reconociendo derechos fundamentales a una y negándolos a la otra, obstaculizando su acceso a estos derechos. ¿Cómo se le pone freno? Sí, ahí están los derechos enunciados, pero también cómo se le pone freno a unas y a otras personas. El sistema educativo mexicano, ¿sí? Es importante, por ejemplo, aquí reconocer que la Constitución política, sí, que rige en la República Mexicana, así como los tratados internacionales que ha firmado, reconocen los derechos iguales a todas las personas, independientemente de su origen, características propias, y reconocen la discriminación como un acto condenable, en virtud de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. La ley considera discriminación, entonces, en nuestro Estado, como Estado mexicano, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Es importante aquí, hay una anotación en el libro de cómo las entidades federativas que no tienen catalogados el delito de discriminación, y la entidad de Baja California está en esta lista. Ahora hay que revisar qué otras entidades federativas, aquí vienen enumeradas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede acceder a una denuncia penal y solamente se quedarán en mecanismos de justicia ante el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, ¿sí? O a manera también de un bien de manera judicial. Y así nos va narrando el libro, nos va dando argumentos, bien lo decía, desde el marco internacional, desde el marco legal también de nuestro Estado mexicano, sobre la discriminación. Sí, hay uno de los puntos que me llama la atención, particularmente por el proceso en el que estoy involucrada para hacer proyectos aquí en la entidad. ¿Sí? Ayer en la presentación en el programa de Sinergia, el doctor hablaba de su experiencia con las comunidades indígenas en Chiapas. Ustedes saben que Oaxaca, Chiapas, Guerrero son de las entidades donde hay más grupos originarios, y aquí en Baja California también tenemos grupos indígenas, ¿no? Entonces, los pueblos originarios son discriminados por el sistema educativo en los siguientes aspectos, y los enuncia. Se les enseña principalmente en una lengua ajena, mediante un proceso tendiendo a la eliminación de su lengua materna. 2. Se les enseñan contenidos supuestamente universales, pero más precisamente propios al acervo epistémico de la cultura occidentalizada dominante, tendiendo a la marginación o a la exclusión del acervo epistémico. 3. Se aplican metodologías descontextualizadas y anticonstructivistas que impiden a los estudiantes constituirse como sujetos de su propio aprendizaje. 4. Se les propone contextos de referencia totalmente alejados de su contexto de experiencia. 5. Se les pretende inculcar un modelo de pensamiento, construcción personal y existencia social, patrón cultural y valores ajenos, y tal vez apuestos a los que se caracterizan en su propia cultura. ¿Sí? Y este sería como el capítulo 1, ¿no? Habrá que revisarlo, esa es la invitación, se estarán dejando unos ejemplares en la biblioteca. Y pues bueno, el capítulo 2, el enfoque de derechos y el marco legal de la educación, ¿no? En este capítulo básicamente se quiere resaltar la importancia, aquí está la exigencia de políticas públicas como parte fundamental y estructural de cualquier Estado democrático, ¿sí? Una de las características de nuestro Estado, ¿no? Entonces, la educación, nosotros sabemos, bueno, que hay diferentes declaraciones de la educación a nivel internacional, Jomtien, Dakar, la recién reunión
de la educación para todos que se llevó a cabo en el 2015, ¿no? en la República de Corea, donde se establece una educación equitativa, una educación incluyente en esos tratados, pues, que repito, el Estado mexicano ha ratificado. Por lo tanto, está obligado a dar cumplimiento, ¿sí?, a una educación incluyente. La educación es clave. ¿Por qué educación, no, para todos? La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza, y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo niños, las niñas y las mujeres, los habitantes de zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías. ¿Sí? Nosotros también sabemos, pues, que dentro de estos antecedentes nacionales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que establece en el artículo 26 el pleno desarrollo de la personalidad humana como uno de los objetivos de la educación, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, los grupos étnicos o religiosos. Estos serían como los instrumentos internacionales y las leyes nacionales que le dan sustento a poder lograr el objetivo de la obra, ¿no?, que se van proponiendo y se van articulando a través de estos distintos capítulos. Me gustaría mencionar, a propósito de esto, recién se publica las necesidades, las directrices de las necesidades de la educación de niñas, niños y adolescentes indígenas en México. A manera de radiografía, nosotros podemos observar este término, pues, de la discriminación, y una discriminación negativa, ¿no?, excluyente, pues, de poder decir a ellos no, que se refleja en la atención y los logros en esta población particular, ¿no?, de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos hay un dato que me llama la atención: la asistencia de los jóvenes a la escuela. Hay un comparativo entre jóvenes indígenas y el promedio nacional. El promedio nacional, ese sería como el comparativo. Entonces hay una cobertura del 58.6% en las comunidades indígenas, en contraparte de un 75% a nivel nacional, ¿no? Sí, la asistencia a las secundarias, podemos observar ahí también un declive. Hay un 87.4% de coberturas en niños, en adolescentes indígenas, y un 94%, ¿sí?, de promedio nacional. ¿Sí? Hay también un indicador interesante en esta prueba, pues, que ya no se llama enlace, sino planea los resultados del logro educativo de sexto de primaria. Podemos observar que los alumnos de primarias indígenas, en contraparte con los alumnos de primarias generales, ¿sí? Las dos grandes áreas del conocimiento que se evalúan con esta prueba, pues, es el lenguaje y comunicación, y por otra parte las matemáticas. ¿Sí? ¿Quiénes logran el nivel 1? O sea, ¿quiénes están ubicados en esta franja del nivel 1 o insuficiente en este logro de este conocimiento? Podemos observar el 80% de indígenas, ¿sí?, de primaria no logran el lenguaje y la comunicación, ¿sí?, con esta prueba, a través de este instrumento. ¿Sí? En contraparte, con los alumnos generales no están logrando el 49.5%. O sea, estamos hablando que acá 8 de cada 10 no lo logran, ¿sí? Y aquí estamos hablando 5 de cada 10, ¿sí?, no lo logran. O sea, y ahora sí que desde el dato duro podemos ver que hay menor logro académico en la población indígena, ¿no? Y el dato es muy similar en cuanto a las matemáticas. El 83.3% de alumnos de primarias indígenas están identificados en el nivel 1, y acá el 62.8% está identificado en esta tabla. Nada más me lo traje, estos datos, habría que revisar, está en línea, son las directrices para la atención de las niñas, niños y adolescentes indígenas.
Sí, para poder observar así a manera de radiografía cómo está la cuestión de la educación con la población. Por mi parte, en esta primera ronda sería mi aportación. Me gustaría pasarle el micrófono al doctor Pedro B. para que él comparta las impresiones de estos capítulos que les mencionaba. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que el libro es una oportunidad real para que entonces sí abramos la discusión de lo que es la discriminación, ¿no? Y que no lo veamos como no lo veamos como algo lejano, ¿no? Sí, son casos de Yucatán, de Chiapas, del sur, pero ahora sí que hagamos el ejercicio de ponernos aquí en la ciudad, ¿no? Y que esto que estemos comentando, cómo lo podemos ver también a través de nosotros mismos, ¿no? Y siguiendo la lógica aquí con la doctora Cristina, voy a comentar pues a grandes rasgos cada uno de los casos que trata el texto, ¿no? La primera parte es como la parte teórica, los conceptos, ¿no? Cómo se van presentando, y a partir de ahí cómo entonces podemos verlos ya en el mundo real, ¿no? Cómo los podemos ver de manera aplicativa. Y el primer caso es, se llama el capítulo desde Yucatán, indicadores de cumplimiento del derecho a la educación, y ahí lo que nos muestran es que se quiere presentar indicadores que nos permitan medir cómo se está logrando esta cuestión de la educación a partir de sus propios elementos culturales, ¿no? O sea, hablamos de que si hablamos de un respeto o hablamos de que es importante considerar al otro, entonces tendríamos que crear elementos que puedan medir a partir de su propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, a partir de revisiones, pues se dan cuenta que no existen estos elementos, ¿no? Más bien se emplean otros, como ya ha comentado la doctora Cristina, ¿no? Que tiene que ver con otras experiencias occidentales que no tienen nada que ver con la cosmovisión maya, ni con la experiencia de vida de las comunidades que están en Yucatán, ¿no? Entonces, a partir de ahí, plantean pues diferentes indicadores, ¿no? Y, por ejemplo, habla de garantizar la educación, eliminar los factores de exclusión, que haya estándares de calidad de enseñanza, materiales acordes a la experiencia de vida de las comunidades, ¿no? Acordes a las vivencias que tiene la gente en la comunidad, ¿no? Y que los niños pues estén garantizados sus derechos, sobre todo en cuestiones de educación. Entonces, a partir de ahí se plantean diferentes indicadores que hacen posible lograr este punto, ¿no? Entonces, esta primera experiencia de Yucatán nos permite pasar al siguiente caso, que tiene que ver con Oaxaca. El capítulo se titula Desde Oaxaca hacia la construcción de indicadores que permiten estimar el ejercicio del derecho a la educación de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, en particular este capítulo me resultó muy interesante porque entonces, desde la psicología y para los psicólogos que estamos aquí, hablamos de un concepto que tiene que ser debatido, ¿no? ¿Qué es eso llamado normal y anormal? ¿Quién dice que existe lo normal y lo anormal, ¿no? Digo, puedo tomar mi DSM-4, que es casi como la Biblia para los psicólogos, ¿no? Para los trastornos mentales, pero desde la clínica, desde la psicología clínica, yo puedo decir que es un trastorno, que es normal o anormal dependiendo de la cultura, ¿no? De la conducta, perdón. Pero a nivel de la cultura de estos pueblos, yo no puedo aplicar eso, porque entonces yo, a partir de mis conocimientos occidentales, yo digo que la persona que se comporta de tal manera tiene determinada conducta que es anormal, ¿no? El punto es que si yo voy con mi discurso de anormal o normal, ¿no? Según mis estándares, yo no estoy teniendo un diálogo real con la comunidad. Yo no los escucho, no me importa tampoco escucharlos, ¿no? Porque pues ya, ¿no? Mis conocimientos, mi información me dice que está bien y que está mal, ¿no? Ese es un error que comúnmente cometemos, ¿no? Porque no nos damos la oportunidad de conocer al otro, ¿no? Entonces, el texto plantea esta cuestión de evidenciar esta cuestión de la discriminación a través de la discapacidad, porque entonces pareciera que si alguien tiene polio no tendría que ir a la escuela, ¿no? Y hay testimonios, la riqueza que tiene este capítulo es que hay diversos testimonios, ¿no? Que hablan
sobre esta cuestión de la discapacidad, gente con polio que no les dejan ir a la escuela, ¿no? Porque pues, sus papás les daba vergüenza, sus dificultades físicas no les permiten ir a la escuela porque está a tantos kilómetros que es muy difícil asistir, ¿no? Y pareciera que entonces no hay mecanismos que regulen esta cuestión, ¿no? No hay nada que permita respetarle su derecho a la educación a estas personas. ¿Por qué? Porque de entrada primero están fallados, ¿no? Están mal, ¿no? No son normales, no son comunes para la gente, ¿no? Y lo que se hace es establecer pues diferentes criterios, ¿no? Para lograr que estas personas puedan tener esa accesibilidad a la educación, que cuenten con los elementos que les permitan poder incursionar en la educación, porque es parte de su derecho, ¿no? Poder recibir una educación plena y completa, pero también visibilizar y sensibilizar a la población, ¿no? No es fácil tener un familiar con alguna discapacidad, ¿no? Si nunca le hemos tenido y de repente tenemos un pariente con alguna discapacidad, pues es muy difícil, ¿no? Poder entender qué significa que nuestro familiar tenga cierta deficiencia física o motora o visual, etc., ¿no? Lo importante aquí es poder crear estrategias que nos permitan entender qué está ocurriendo, ¿no? Y que lo veamos, pues es parte de la vida, ¿no? Es parte del contexto, ¿no? No esconderlo como comúnmente es lo que se hace, ¿no? Y el tercero de ellos, de estos capítulos, titula Desde Chiapas, criterios básicos para la exigencia de pertinencia cultural y lingüística, y aquí nos encontramos con casos que a los lingüistas les generaría mucho gusto, ¿no? Porque tiene que ver cómo se crean estrategias educativas que están pensadas para gente que habla español, castellano, ¿no? Y muchos de los materiales que encontramos hablan palabras en español que muchas veces las comunidades o la población indígena no las entienden, ¿no? No las entienden porque no es su forma de hablar y porque en lengua indígena tiene otro significado o se usa de otra manera, ¿no? Sería recomendable que existan materiales para la población indígena de acuerdo a su lengua, ¿no? Pero la deficiencia o el problema que encontramos ahí es que los maestros que se encargan de atender a las comunidades indígenas muchas veces no hablan la lengua. Entonces ahí tenemos un problema, porque pues cómo vamos a poder utilizar estos materiales si el docente o el encargado que está frente al grupo con los niños no habla la lengua, ¿no? O sea, eso también es uno de los aspectos que se tiene que atender, porque entonces toda esta cuestión de la educación indígena pues no está operando como se debería, ¿no? Y que es importante, insisto, ¿no? Como desarrollar estos materiales que tengan que ver con la cuestión de la lengua, pero no solamente que se hable, es como que pudiéramos traducir cualquier libro a cualquier lengua indígena, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que el mismo libro hable de la propia cosmovisión o de la experiencia de vida de la gente, ¿no? Así como nosotros tenemos una experiencia de que pues, nos vamos a un centro comercial o nos vamos a algún lugar de vacaciones con la familia, pues la misma gente en la comunidad tiene también sus propias experiencias, su propia forma de entender el mundo, su propia forma de relacionarse, su propia forma de convivir. Entonces esperaría que estos materiales hablen de eso, hablen de esa manera de entender el mundo a partir de la experiencia de la comunidad, a partir de la experiencia de la gente y a partir de lo que ellos consideran que es valioso para ellos. Porque de esta manera estamos atendiendo a uno de los aspectos que hablan pues, estos 3 capítulos, que es valorar la cuestión cultural, valorar la experiencia que tienen las comunidades, valorar los conocimientos que también son importantes, que tienen que traerse a la educación. La educación no solamente es aprender a escribir y a leer y a hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar, sino también adquirir y valorar esos conocimientos propios que tiene la gente, ¿no? Esos conocimientos locales que son muy importantes y que tendrían que estar dentro de la formación educativa, ¿no? Entonces, los 3 capítulos hablan de estrategias o de formas que pueden promover estas acciones, ¿no? Pareciera que es un poco complicado porque pues implicaría contar con el apoyo de
o las buenas intenciones de mucha gente, ¿no? Llámese la SEP, llámese el gobierno, el municipio, pues todas estas personas que tienen la capacidad de llevar a cabo esas acciones, ¿no? Pero creo que el libro habla de eso, ¿no? De la oportunidad de que sí se puede, y que la invitación no solamente es en la parte de la educación, o solamente no es desde la formación educativa en un aula, ¿no? Sino que también nosotros como profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, tendríamos que también estar en esta lógica, ¿no? Entonces creo que es una buena oportunidad para repensarnos a nosotros mismos también desde nuestra propia formación profesional. Bueno, pues hasta aquí dejaría los comentarios. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Pues bueno, quedan dos partes así muy sencillitas que también decidimos repartirnos de esa forma, pues la revisión del libro, que de verdad está muy amigable, está muy digerible, o sea, ahora sí que en 2 tardecitas a gusto aquí en el jardín, ahora sí que se lo avientan, ¿no? Hay 2 anexos, yo les comentaba, ¿verdad? Y me gustaría compartirles así muy rápidamente sobre el anexo 1, las demandas por discriminación a la Secretaría de Educación Pública, el caso de la prueba enlace para niños y niñas indígenas de Chiapas. Aquí nada más me gustaría compartirles lo siguiente. Los docentes de una escuela pues bilingüe llamada San Juan Cancuc, Chiapas, denunciaron a la SEP por esos hechos discriminatorios ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED. Con fundamento en sus atribuciones, se investigó y reunió las pruebas pertinentes para vislumbrar los hechos de los denunciantes. Después de más de 3 años de controversia entre la SEP y los directivos de la escuela que denunciaron los hechos, la CONAPRED emitió una resolución en la que determinó con 14 resolutivos en los que recomendaba a la SEP realizar acciones tendientes a respetar los derechos de los denunciantes y de los niños y niñas de México, y que se aplicaba la prueba enlace. Y aquí vienen todos estos resolutivos, ¿no? Que habrá que revisarlo, es la sugerencia. Y me voy a permitir compartirles así también brevemente el anexo 2, la declaración de Jerusalén, la exigencia de la CONAPRED para la suspensión de la prueba enlace. El 21 de febrero del 2011, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, con más de 500 personas que se reunieron en la comunidad de Jerusalén, municipio de Las Margaritas, Chiapas, asistieron 140 maestros y maestras de tal sección de los niveles de preescolar hasta secundaria. Se reunieron alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato, comités de educación de Jerusalén y comunidades aledañas, madres y padres de familia, y representantes del Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural. Se acordó que la prueba enlace aplicada en todas las escuelas del país es discriminatoria de los pueblos originarios, ya que no respeta la lengua y cultura de alumnos y alumnas. Aquí viene también la resolución, ¿no?, de esta denuncia, pues, de este acuerdo al que llegaron como comunidad. Y con esto me gustaría cerrar, articulando un poquito la aportación de Pedro, la lectura de estos, muy rápida pues la revisión del libro. Estamos celebrando el 60 aniversario de nuestra universidad, Antonio te comentaba, y a propósito de ello, el rector actual, Juan Manuel Osegueda, se invitó por parte de todo un proceso, ¿no? Pero se entregó el doctorado honoris causa a la doctora Silvia Smelkes. Quienes tengan la oportunidad, tiene un trabajo muy bueno sobre educación intercultural. Es importante mencionar que la doctora Smelkes fue la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es quien encabeza la prueba antes llamada Enlace, ahora llamada Planea. Y con esto es que les quería comentar y cerrar mi participación. No está en manos el cambio, la transformación, no está en manos de una persona, está en manos de un colectivo. Me gustó leer esta parte de cómo se reúnen en esta comunidad niños, niñas, estudiantes de prepa, padres de familia, madres de familia, maestros, maestras, para exigir, para proponer, para denunciar, ¿sí?, un cambio, una transformación. Entonces, yo con esto cerraría, y ahora pues lo más rico de esta charla pues es escuchar al colaborador de esta obra colectiva.
Y pues sería la dinámica de la siguiente forma: el doctor Antonio Saldívar nos comparte en viva voz pues el proceso de la construcción de este texto, y tendríamos unos minutos para intercambiar ideas, poder participar, levantar la mano, externar su pregunta o su apreciación, y finalmente pues cerraríamos, ¿no?, con un agradecimiento. Adelante, Antonio. Bueno, pues muchas gracias a la Universidad Autónoma de Baja California, a la doctora Cristina, al doctor Pedro, por la oportunidad para poder compartir algunas reflexiones en torno a este libro que han descrito de manera muy clara cómo está construido, cuáles fueron como los diferentes componentes que dieron finalmente lugar a la construcción de estos textos. Bueno, básicamente el texto surge a partir, como ya lo señaló la doctora Cristina, de una demanda que pone un maestro de una comunidad que se llama Ixteel, en el municipio de San Juan Cancuc, en Chiapas, en el corazón de la zona central de Chiapas, ante la Secretaría por la aplicación de la prueba de enlace. Él lo que nos compartía era que cuando se aplicaba esta prueba, él miraba, les preguntaba a los niños, a las niñas, de qué sentían cuando tenían que hacer esa prueba, y que todos los niños les decían que se ponían tristes porque primero no entendían muchas de las cosas que ahí venían, y sabían que los resultados que iban a tener iban a ser pues, no muy positivos, ¿no? Y más allá de eso, era un poco incomprensible para ellos entender, bueno, para qué se hace esa prueba, ¿no? Ustedes saben que después, a nivel de los medios de comunicación, también se genera un poco esta competencia de cuál fue la escuela que tuvo mejor resultado, y de alguna manera pues genera como esta sensación otra vez de competencia y de valoración de que, bueno, pues hay los que son los aplicados, los que no son tan aplicados, y los que pues serían como lo que llaman como los burros o los que están en la cola del modelo, ¿no? El punto central fue que acompañamos a este maestro a documentar todo el proceso para poder sostener la demanda, ¿no? Y ya lo señaló la doctora Cristina, el CONAPRED hizo un trabajo como de mediación entre los investigadores y la Secretaría para poder finalmente tomar un resolutivo. El resolutivo fue a favor de los niños y las niñas indígenas de este país, en el sentido de reconocer que la prueba enlace es discriminatoria, bueno, genera una discriminación indirecta a los niños y niñas de los pueblos indígenas del país, ¿no? Y entonces obligaba a la Secretaría a hacer una serie de modificaciones. Junto con otros elementos, finalmente llegaron en que se suspende la prueba de enlace, y bueno, ahora se trabaja con la prueba planea, que tampoco es que ha hecho una modificación sustantiva de los elementos que siguen prevaleciendo en torno a la discriminación, pero que, bueno, pues es parte como de la lucha y de la necesidad de generar como una transformación importante en el hecho educativo. A lo mejor igual para ustedes, bueno, aunque en Baja California todavía existen comunidades de pueblos originarios y comunidades de migrantes que se han venido a establecer en este estado, en la península, teníamos que tratar también de ubicar que el problema de la discriminación no es un problema hacia los pueblos indígenas, sino son prácticas cotidianas que se viven entre los que, por ejemplo, que vienen de una comunidad rural o una comunidad dentro de Baja California, o los que viven en zonas marginales dentro de la ciudad, o los que, porque si estamos altos, porque estamos chaparros, porque estamos gordos, porque estamos feos, porque... Entonces, el problema de discriminación es una práctica cotidiana que finalmente genera pues una serie de situaciones que realmente son lamentables. Entonces, yo ya nada más para dejar esta idea y sobre la cual podríamos a lo mejor seguir este diálogo o iniciar más bien este diálogo con ustedes, es reconocer que en este momento en la humanidad nos encontramos en un parteaguas importante en términos de cuestionar el hecho de que pareciera que la educación es el camino
en estas teorías de movilidad social que nos lleva a generar mejores condiciones de vida para la población, ¿no? Es evidente que en ciertos sectores de la población esto es correcto, también con implicaciones importantes que puede tener, pero para otros sectores de la población o para determinados sectores como estos pueblos originarios, los contextos rurales que son una parte importante de este país, de alguna manera la escuela se convierte en un mecanismo de negación de su identidad, ¿no? La escuela se convierte como el pasaporte para salir de su comunidad, y la escuela se convierte en el mecanismo de negación, ¿no? Hay un concepto que utiliza Judith Butler de vidas que no merecen ser vividas, ¿no? En la forma en cómo están construidos estos pueblos no merecen ser vividos, y tienen que incorporarse a la idea del desarrollo, a la idea de la modernidad como única manera de poder dialogar o poder ser visibilizados en este mecanismo, ¿no? Entonces, el planteamiento central era que esta prueba, el argumento que decía la Secretaría, no, es que no es discriminatoria porque se aplica para todos, ¿no? Si fuera discriminatoria estaríamos haciendo a un lado a determinados sectores de la población. Lo que nunca se cuestionaba era que el problema no era de estos niños y niñas que son, digamos, que tienen condiciones culturales particulares, sino que era un problema justo que el modelo educativo no reconocía la diversidad social y cultural que tenemos en este país, ¿no? Entonces, ustedes nada más para que tengan una idea, hagan de cuenta, en este momento los niños de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, están viendo los libros de español, de historia, de ciencias, son exactamente los mismos libros que lo están viendo niños en una comunidad completamente aislada, en este caso en Cancún, en donde, aunque ustedes no lo crean, los hombres todavía utilizan sus trajes tradicionales, en donde las mujeres, una población, la mayoría de las mujeres no hablan el español, o sea, solamente hablan, en este caso, el celtal, ¿no? Entonces, hemos negado la existencia de estos pueblos que, a pesar de estas formas de violencia, siguen resistiéndose y siguen siendo como una posibilidad de cuestionarnos cómo finalmente pues estos modelos de desarrollo nos están llevando a una condición de crisis, ¿no? Como ustedes saben, en el 94 se dio el movimiento zapatista de liberación nacional, que marca un parteaguas muy importante en nuestro país, en el sentido que cuestiona las formas en cómo el Estado está generando el desarrollo y la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que los zapatistas, un poco lo que nos tratan de decir es: no queremos ese desarrollo que se generalizó en el norte y el centro del país, ¿no? Porque esta forma de desarrollo es una forma de violencia hacia la naturaleza, hacia las personas, en diferentes dimensiones que hemos naturalizado y que aceptamos como válidas, y que ni siquiera tenemos la capacidad de reconocer esa violencia, ¿no? Bueno, yo estaba poniendo ahí algunas imágenes, como ustedes pueden ver, que resumen un poco lo que nosotros estábamos documentando, que dan cuenta, en este caso, de cómo hay una forma académica, científica, tecnológica, institucionalizada, que se está comiendo estas formas de pensamiento mágico, ¿no? Como más inocente, que en este caso está representado en la relación de una maestra con un niño, ¿no? Y la otra que les quería presentar es esta, en la que dice, dice Luis, el primer niño, dice: Luis es demasiado vibracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada, solo Juan es normal. Firmado la maestra, ¿no? Entonces, ¿quién es, un poco lo que decía el doctor Pedro, ¿no? ¿Quién es el que establece el parámetro para poder decir qué es lo normal, qué es lo correcto, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en donde una forma hegemónica de pensamiento, ¿no?, que está vinculada a la idea occidental del desarrollo, es la única válida, es, digamos, que la vara con la que se miden todas estas diferentes formas de estar en el mundo, y que genera esta condición de exclusión, discriminación y de violencia,
no solamente hacia los pueblos originarios, sino estas formas de violencia que también vivimos de manera cotidiana en las escuelas, ¿no? Bueno, pues yo ahí le dejaría, muchísimas gracias, y bueno, pues no sé si pasaríamos a alguna pregunta, duda, problema existencial que quisieran compartir. Igualmente, yo inclusive pienso que faltaría un aspecto allí a considerar, no dentro del alumno que trata, porque ustedes están sino que aún la misma prueba enlace en el sistema de educación discriminatoria que corresponde nacional, porque tiende a escandalizar los modos, costumbres, hábitos, formas de relación, costumbres, etcétera, estándares más ajenos a nosotros, invalida de una manera sistemática, formas ajenas a nuestros patrones, nuestra propia simbología, idiosincrasia, necesidad, como país, como cultura, etcétera, y de esta manera se legitima intereses de parte del Estado que no responden a las necesidades de una sociedad, de un grupo de jóvenes que padecen una noche generalizada, que carece de referentes simbólicos, culturales propios de la cultura. El joven de hoy, más acá que estamos tan lejos, afortunadamente, centro de música de Estados Unidos, no es que estamos en la es decir, tenemos un montón de referentes, por ejemplo, el joven de acá ve las pirámides y ve piedras. Todo el contenido, el misticismo, todo tipo de cosas, niños sueñan y eso ve, entonces, si el sistema educativo no le hace justicia a esa formación que debería tener el mexicano, porque no solo decirlo a sus países, es una cultura que no sabe dónde va, porque no sabe de dónde viene, y todos sabemos más cosas en sus países. Entonces están flotando entre ideales, valores, costumbres, ajenas a las nuestras, inciertas, porque por eso están las y ahora la educación. Dice con lo cual que ustedes Sí, no, muchísimas gracias. Imagínense ustedes, hay un texto, una entrevista que le hacen a Stella Quintard y a Hugo Semmelmann, que se llama Pedagogía de la Dignidad, en donde justo habla del problema de cómo vivimos en una sociedad que está construida bajo criterios parametrales. Siempre, digamos que hay una condición que mide cierta realidad y que finalmente termina atrapada en esa condición de siempre estamos en comparación de, nunca somos nosotros lo que nosotros mismos, ¿no? Y ustedes imagínense la violencia que podríamos reconocer en cuanto a esta forma geopolítica de organización del mundo en términos de los países del primero, del segundo y del tercer mundo, ¿no? O sea, y en ese sentido lo que tendríamos que cuestionarnos es decir, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿quién decidió que nosotros somos del tercer mundo, no? O sea, porque pareciera que estamos en una condición, pues eso, ¿no? Como de tercera clase, ¿no? Y tiene que ver con una, insisto, una construcción del discurso del desarrollo en que lo único que genera es como es la introyección de la idea de que entonces para poder ser persona normal, desarrollado, pues tengo que aspirar y vivir con los valores de los europeos o de los americanos, ¿no? Y no, entonces en ese sentido dejo de reconocer los elementos que me dan identidad, que son la base de la construcción cultural en donde vivo, y generan esa condición de negación de lo que soy para querer ser otro como posibilidad de existencia, ¿no? Que en ese sentido lo que dice el maestro Arturo, el doctor Arturo,
es muy importante porque, yo insisto, no es un problema de los pueblos indígenas, no es un problema de cómo la sociedad está construida en torno a estos parámetros y de alguna manera hemos caído como en una trampa. Y entonces estamos obsesivamente queriendo ser lo que no somos, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Doctor, Pedro. Sí, sí, pareciera que lo que somos nos da mucha vergüenza, ¿no? Como que tenemos que ser de otra manera o tenemos que comportarnos de otra manera, ¿no? Porque esa es la manera en la que tendríamos que ser, ¿no? Esas ideas que vienen de fuera y que las incorporamos a nosotros mismos, ¿no? Y que dejamos de lado otras más, ¿no? Yo creo que todos hemos vivido en algún momento una cuestión de discriminación, ¿no? O además de discriminación también de violencia, ¿no? Con eso. ¿Cuántas veces? Y voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Cancún, pero también pensemos en nosotros mismos, de cómo la gente que llega a este lugar, por ejemplo, gente de Chiapas, gente de Yucatán, indígenas, es claro que hay una diferenciación entre los que vienen los que vienen de Chiapas a los que vienen de Yucatán. Los que vienen de Chiapas no es lo mismo alguien que viene de la capital a alguien que viene de un municipio indígena, por ejemplo. Y entonces empiezan a usar ciertos apelativos, ¿no? Los chapitas, así le llaman a la gente de Chiapas que anda ahí vendiendo chicles y dulces, ¿no? En unas cajas de madera. Y eso crea distancia entre el chapita, ¿no? Y yo, ¿no? O sea, yo que vengo de otro lugar, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo curioso del caso de Cancún es que es una ciudad de migrantes. Nadie de ahí es gente originaria. Todos han migrado de alguna parte, ¿no? De Mérida, de Monterrey, de Sonora, ¿no? Es gente migrante, pero no es lo mismo venir de la capital a venir de un pueblo indígena. No es lo mismo ser del norte hacia el sur. Tampoco no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo llegar de un lugar, de un pueblito de Yucatán a ser de Hermosillo, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo porque incluso se nota la diferencia en los puestos de trabajo, ¿no? Donde es la gente que tiene ciertas características las que ocupan esos lugares, ¿no? Y la gente indígena, por ejemplo, en Cancún, o gente que habla alguna lengua indígena, está únicamente para el turismo, pero el turismo esta idea del turismo cultural, pero no tanto el turismo cultural de que vamos a ver las tradiciones, sino más bien la cuestión exótica, ¿no? Que se pongan a bailar, que hagan danzas, y entonces toda la idea de la danza, de la tradición, al momento de que se inscribe en una dinámica del turismo, pierde todo significado. Es como, por ejemplo, que vamos a suponer que nos vamos a vivir a Marte, ¿no? O ustedes los llevan los marcianos y se van a Marte y les piden hacer un bautizo, ¿no? Religioso, ¿no? Dependiendo de la religión que ustedes tengan, y ustedes hacen ese ritual en Marte, ¿no? Para los marcianos les va a parecer, mira, qué interesante, y qué padre, ¿no? Yo también lo quiero hacer. El sentido del ritual se pierde al momento de que otras personas lo hacen, porque eso que están haciendo no es la misma cosmovisión, no están partiendo desde algo fundamental, ¿no? Los rituales no es nada más de que se hagan únicamente porque me gusta y la ropa y qué bonito y dan vueltas y se suben y se avientan. Tiene un significado todo eso, ¿no? Pero si no estamos abiertos a escuchar al otro, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? No somos perceptivos, no estamos abiertos a entender al otro, porque no nos interesa lo que es, no nos importa, ¿no?
Y entonces ahí estamos perdiendo esa riqueza, ¿no? Si a mí me dicen, eso que estás haciendo es, está bonito tu baile y cómo bailas y no sé qué, eso a mí me crea malestar, ¿no? Y entonces dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, ¿no? Y me da incluso vergüenza hablar maya, por ejemplo, ¿no? Me da vergüenza porque, van a decir, pues mira ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho, mira, vino bajado de la sierra, ¿no? A tamborazos lo bajaron de ahí de las piedras, ¿no? De las montañas, ¿no? Como si pareciera que el hecho de que te bajes de esa manera ya es algo malo, ¿no? Pero también la imagen, el imaginario que tenemos nosotros de la gente con esas características, pareciera que eso es lo que hay que borrar, porque eso no nos sirve, ¿no? No nos sirve para ser educados, no nos sirve para ser profesionales, no nos sirve para desempeñarnos en un trabajo, eso no nos sirve, ¿no? Porque eso está de más, ¿no? Cuando eso mismo es lo que tendríamos que estar revalorando, ¿no? Y como dice aquí el doctor, también no únicamente se aplica a cuestiones de ser indígena, ¿no? Lo podemos incluso aplicar aquí en la misma ciudad, en esas colonias populares, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho, sí, ahí vas a vivir a tal colonia y que seguramente te van a quitar hasta tu riñón, ¿no? De tus cornes, está muy fea la violencia, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos dicho, tal colonia, eres de tal colonia, no, pues ahí asaltan, ¿no? Ese es un prejuicio, ¿no? Y pareciera que el hecho de vivir allá, pues ya eres un vándalo, ¿no? Entonces, piensen, ¿no? Piensen cómo también nosotros reproducimos eso, ¿no? Y no tenemos que irnos tan lejos a una comunidad donde no haya luz y agua, ¿no? Lo podemos hacer incluso nosotros aquí en nuestra propia colonia, ¿no? O incluso en nuestro propio salón de clase, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, voy a aprovechar el micrófono. Sí, me gustaría compartirles, a propósito de esto que están hablando, pues a mí me llamó mucho la atención un poquito de la parte histórica del proceso de discriminación política, y ponen de ejemplo el derecho al voto de la mujer en México, ¿no? Esta discriminación entre hombres y mujeres hasta 1947, ¿no? Las mujeres en México derecho a votar. Pero también mencionan otro ejemplo histórico, ¿no? El proceso genocida de Alemania nazi, ¿no? Bastaba ser judío para perder progresivamente todos los derechos, hasta decidir la muerte por ese sujeto, ¿no? Por esa persona, por ese colectivo. Y otro ejemplo, el sistema apartheid, ¿no? Que es este sistema político de segregación, de separar precisamente a los grupos étnicos en África, ¿sí? Esta forma jurídica desde 1948 se mantuvo hasta 1992. O sea, esto no es algo lejano, esto no es algo allá me toca, ¿no? Sino en esta vida cotidiana, en este día a día. Cuando pasamos, ahorita ya no se ven tanto, pero cuando pasamos por el centro de la ciudad llegó pues una oleada de Brasil, bueno, de Haití, con el sismo de Haití, emigraron a Brasil, y de Brasil empezaron a recorrer los haitianos afrodescendientes y llegaron aquí a Mexicali. Por la Declaración de los Derechos Humanos tienen derecho a la educación, y el mismo marco legal de nuestro país, o sea, ellos están amparados, tienen ese derecho de exigir la educación. Y cuántas veces pudimos leer en notas en las redes sociales, pues vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Y pues recién el presidente Donald Trump, estos mensajes xenofóbicos, ¿no? También de discriminación, sobre todo al pueblo mexicano. Entonces, ahorita lo decías, Antonio, estamos en un momento, creo que si platicamos con nuestros abuelitos, abuelitas, quienes todavía los tienen, ¿verdad? O revisamos la historia, los archivos históricos, siempre ha habido momentos críticos, pues, en el desarrollo como humanidad. Pero ahorita es un momento muy sensible, y será sensible porque lo siento, porque lo vivo. Sí es urgente, ahorita lo decías, Pedro, repensarnos, ¿no? En este quehacer como académicos, como investigadores, pero sobre todo
como sujetos capaces de construir, ¿no? Muchísimas gracias.